Buenos días a todos, continuando con la exposición de los temas que integran las oposiciones a los cuerpos de la Administración de Justicia. Vamos a hablar esta mañana de los procesos especiales, el monitorio y el cambiario. Los procesos especiales, monitorio y cambiario, se regulan en el libro cuarto, título tercero de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil. Son procedimientos abreviados, son procedimientos ejecutivos, no declarativos, y se llevan a cabo porque existen deudas, primero, que son dinerarias y segundo, que están documentadas. Esta documentación será distinta en el caso del procedimiento monitorio, serán facturas o documentos de naturaleza semejante, y el cambiario, donde serán letras de cambio, cheques y pagarés. A fecha de febrero de 2026, que es la fecha de la última actualización que estamos manejando, la regulación básica se mantiene vigente tras la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Esta ley, en todo caso, introduce el requisito general de los medios adecuados de solución de controversias, de los MASC, como requisito de procedibilidad previa en muchos procesos civiles. Pero en este caso lo que se hace es excluirla de una manera previa, en lo que es de una manera expresa, en lo que es el tema del juicio cambiario, y en la práctica en el procedimiento monitorio, que no está incluido en las exclusiones, pero donde se da un debate doctrinal atendida su naturaleza ejecutiva y su transformación en determinados casos, como el monitorio contra consumidores, etc. Además, ajusta plazos en oposición monitoria, de manera que antes había un plazo más largo, pero actualmente se reduce a 5 días para proponer prueba tras impugnación de la oposición. Hablamos ya del proceso monitorio. El proceso monitorio es un procedimiento especial para reclamar deudas, primero dinerarias, segundo líquidas, tercero determinadas y finalmente vencidas y exigibles. Estas deudas están documentadas. Hay, por tanto, un papel donde se consigna la existencia de las mismas. Es un procedimiento ejecutivo, donde se da un despacho de ejecución directa en el supuesto de que no se pague o en el supuesto de que no se formule oposición. En este segundo caso, en el caso de que se formule oposición, el procedimiento inicialmente ejecutivo se transforma en declarativo, que va a ser verbal o que va a ser ordinario según la cuantía. Las características esenciales del procedimiento monitorio son, primero, es un procedimiento muy extendido, la principal vía para el cobro de deudas en España, atendidas su rapidez y agilidad. En segundo lugar, y esto es importante tenerlo en cuenta, es un procedimiento apto para cualquier cuantía. Antes había un límite relativamente pequeño, actualmente puede ser cualquier cantidad la que se reclame en vía monitoria. En tercer lugar, y aquí también hay un cambio que conviene tener en cuenta,
La postulación antes no era obligatoria, pero actualmente la postulación sí que es obligatoria a partir de una cuantía superior a 2.000 euros. Finalmente, hay que indicar que dentro de lo que serían las reglas del mismo se da un control de cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Es decir, en los contratos con consumidores que ya se van a despachar por la vía del procedimiento monitorio, el juez va a entrar a valorar si existen o no estas cláusulas abusivas desde el Real Decreto 6/2023. El procedimiento monitorio tiene el alcance de cosa juzgada limitada solamente si no hay oposición o solamente si no hay sentencia declarativa. Procede, como hemos dicho, cuando estamos en presencia de deudas dinerarias documentadas. Los documentos que se admiten son prácticamente todos. Por ejemplo, documentos cuando aparezcan firmados por el deudor con sello, firma o marca. Por ejemplo, contratos suscritos por el deudor. De manera más particular y más efectiva, albaranes de entrega, facturas, etc. Es decir, todo aquello que documente la existencia de una deuda a favor del actor. También se aplica en deudas de comunidades de propietarios por cuotas con certificación del secretario del administrador y, como hemos dicho antes, se puede reclamar por esta vía cualquier cuantía siempre que sea dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible. El juzgado competente o la sección competente es la del domicilio o residencia del deudor. En el caso de que dicho domicilio sea desconocido, en el lugar donde pueda ser hallado para requerimiento. En el caso de estas deudas de comunidades de propietarios que antes hemos comentado, asimismo también es competente la sección del Tribunal de Instancia del domicilio de la finca, ello a elección del solicitante. El procedimiento se integra por una serie de pasos que comentamos. Primero, la petición inicial de procedimiento monitorio. Dicha petición inicial de procedimiento monitorio consiste en un escrito con identidad, con acreditación de las partes, domicilio del deudor, origen y cuantía de la deuda. Básicamente es lo mismo que una demanda, indicando los hechos pero sin entrar para nada en lo que serían otros aspectos como los fundamentos de derecho y otras cuestiones adicionales. Formulada la petición inicial, se entra en el trámite de admisión evacuado por el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, o también cabe la posibilidad de que se inadmita a sí mismo por decreto si existen defectos formales. En los contratos con consumidores, la admisión y la inadmisión está matizada por el examen de la existencia de cláusulas abusivas que lleva a cabo el juez. Este es un matiz que no debe pasar desapercibido. Admitida la petición inicial, se produce el requerimiento de pago mediante notificación al deudor para que lo haga efectivo en el plazo de 20 días hábiles, o bien para que consigne el importe. Esta notificación incluye, como es lógico, el apercibimiento de ejecución y la posible oposición.
El demandado puede llevar a cabo diversas conductas congruentes con lo que sería la naturaleza de la notificación recibida. En primer lugar, puede hacer efectivo el pago, lo que traería consigo el archivo con costas para este deudor. En segundo lugar, puede llevar a cabo la consignación. En tercer lugar, no comparece, no paga. En este caso se abre la vía al despacho de ejecución, que sería el título ejecutivo monitorio. Finalmente, puede formular oposición prevista en el artículo 818 de la LEC por escrito en 20 días, con motivos tales como el pago, la compensación, prescripción, etc. Si formula esta oposición, el procedimiento monitorio se transforma en un juicio declarativo, verbal u ordinario, según la cuantía. Hablamos ya de otro tipo de procedimiento monitorio, que es un procedimiento monitorio transfronterizo denominado proceso monitorio europeo. El proceso monitorio europeo está regulado por el reglamento 1896/2006 sin modificaciones relevantes post-Brexit en España. Es un proceso uniforme para cobro transfronterizo de créditos pecuniarios determinados, vencidos y exigibles en el ámbito de la Unión Europea, excepto en el caso de Dinamarca. El ámbito lo constituyen asuntos transfronterizos, lo que requiere la existencia de al menos 2 Estados miembros. Se hace efectivo mediante un formulario estándar y en cuanto a la competencia se está a las reglas del reglamento de Bruselas 1 bis. En España se tramita como un monitorio nacional, como el monitorio que hemos comentado antes, con ciertas especialidades. Hablamos finalmente del juicio cambiario. El juicio cambiario es un procedimiento especial para la ejecución de títulos cambiarios. Si en el monitorio veíamos que era una documentación general, facturas, contratos, etc., aquí esta documentación tiene como protagonistas los títulos cambiarios que tienen, como se dice en la norma que los regula, fuerza ejecutiva propia. Las características, por tanto, tendrán semejanzas con el monitorio, pero también tendrán rasgos propios. En concreto, estas características serían las siguientes. Primero, es un procedimiento ejecutivo directo, despacho de ejecución sin contradicción previa. Segundo, en cuanto a su naturaleza, es un proceso de ejecución con contradicción posterior. El título es un título cambiario, letra de cambio, pagaré y cheque, y como hemos comentado antes al hablar del impacto de la Ley 1/2025, hemos dicho que expresamente se exceptúa del MASC obligatorio, lo que no excluye que se llegue al MASC con carácter voluntario. Casos en que procede reclamación de cantidad por título cambiario literal, abstracto, autónomo y formal. Letra, pagaré, cheque, que haya sido protestado o que se encuentre en declaración equivalente. Por lo tanto, el protesto abre la vía al juicio cambiario. Es competente la sección del Tribunal de Instancia del domicilio del demandado o del lugar de pago de la letra, pagaré o cheque. El procedimiento consta de las siguientes fases: iniciación, demanda sucinta, título cambiario original más protesto. En segundo lugar, requerimiento y, si procede, embargo preventivo, despacho de ejecución inmediato más embargo de bienes. Pago en plazo. El pago en plazo conduce al archivo. Alzamiento del embargo.
posible si pago o garantía. Oposición en 10 días tras requerimiento. Las causas serían las expresamente tasadas por la norma: falsedad de la firma, falta de requisitos formales, etc. En el supuesto de oposición se tramita como juicio verbal conforme las reglas que hemos visto antes en el monitorio. La sentencia sobre la oposición del juicio cambiario y su eficacia sería diversa. En primer lugar, si se estima la oposición, sentencia opositoria más levantamiento del embargo más posibles costas al actor. Si se desestima, evidentemente se confirma la ejecución y evidentemente también se imponen las costas al deudor. La eficacia de la sentencia lo es de cosa juzgada material sobre un fondo cambiario resuelto y es ejecutiva inmediatamente si no hay oposición o se desestima. En resumidas cuentas, ambos procesos priorizan la rapidez en el cobro de deudas documentadas o de deudas tituladas con ejecución directa y transformación contradicción posterior. El monitorio es más amplio, el cambiario es más específico, pero ambos, como digo, tienen el mismo sentido y la misma eficacia.